justamente el doctor. Doctor, le hago una pregunta y ya lo conecto con Chiche. Los peritos en la autopsia encontraron perforaciones en el estómago y el esófago. Su defendida, ¿qué responsabilidad tiene si es que la tiene? Bueno, yo no puedo hacer referencia a algo que el juez prohibió su divulgación. Entonces lo que trascendió, trascendió. Yo no niego todas estas cosas, pero en realidad nada de esto afecta al accionar anestesiológico. De hecho, lo que me dijo ella desde un principio es que no había actuado para nada con ninguna manera negligente ni imprudente, no había tenido ninguna mala acción, etcétera. Había cumplido con todos los protocolos de una forma absoluta, porque por otra parte se trata de una anestesia simple, es una sedación, no es una anestesia profunda, entonces solo se la duerme un poco a la paciente para que no tenga la molestia de la introducción del tubo para hacer el estudio. Pero después, cuando se hace la autopsia, ahí se demuestra que no hay ningún tipo, en la autopsia, ningún tipo de cosa que afecte a la, que se pueda deber a una acción anestesiológica, ni a una droga, ni a la forma que se empleó. Así que, de alguna manera, estamos tranquilos en cuanto a que la causa avance y lo que queremos es que se investiguen realmente y se determine qué hechos causaron la muerte. Chiche, lo escucha el doctor. No sé. Eduardo, gracias por atendernos primero. ¿Qué quería decirme? Por favor, Chiche. ¿Cómo está? Perdón. A ver, ¿qué quería decir? No, acá una perito, médica me dice una cosa que quiero a ver que en realidad uno puede llegar a una conclusión sobre el accionar correcto del profesional de la anestesia, del anestesiólogo o de la anestesióloga, una vez que se tengan los resultados toxicológicos, porque con la simple autopsia, sin los métodos complementarios, en este caso está bien, no hubo la introducción de un tubo orotraqueal, entonces de existir lesiones no pueden atribuírselas a esta profesional. Que por otra parte me parece muy prudente el accionar de la profesional de ponerse al servicio de la justicia, ponerse a disposición para que, entre otras cosas, se la anoticie de todos los procedimientos. Creo que fue una buena actitud. Pero no está totalmente exculpada. No, pero bueno, eso lo determinará la justicia. Está hablando Jerón, que es el abogado. No, Eduardo, yo te quería preguntar lo siguiente. ¿Hasta dónde me podés contar lo que vos sabés? Necesito que me cuentes eso, porque aparecieron muchas versiones respecto, digo, obviamente tu clienta te debe haber contado cosas. ¿Hasta dónde me podés contar cosas que dijo tu cliente? Bueno, te puedo contar qué pasó en el quirófano, Chiche. Sí. Resulta que se trataba de una intervención menor, ¿no? De estas que se hacen a diario, ya sea como procedimiento diagnóstico, en este caso creo que lo era, sí. Y cuando empieza la sedación, esa anestesia menor, empieza y a continuación de que está sedada, ya empieza el procedimiento. A los 5 minutos de que empezó el procedimiento endoscópico, allí se produce el drama. ¿Por qué? Porque se produce la imposibilidad de respirar, la brusca caída de lo que se llama saturación de oxígeno, que en todos nosotros, Chichi, tenemos un 99, un 98% de saturación de oxígeno. Cuando en los quirófanos baja de 90 empiezan a sonar todas las alarmas y allí es donde se empiezan a preguntar qué hacemos con esto. Vamos a intubarla. Cuando la quieren intubar no pueden intubar, que esto es lo que hacen en líneas generales los anestesiólogos para poder dar aire a la gente en estas circunstancias. Eduardo, perdón. Sí, escucho. ¿Quién advierte la baja y quién pega la voz de alto de la baja de oxígeno? ¿Quién es la anestesista? Es la que dice, la anestesióloga. Se está yendo el paciente. Se está yendo la paciente, dice eso. El paciente dice, bueno, en este caso dice, deja de respirar bien, o sea, acá hay una caída de la saturación, paremos el procedimiento, dediquémonos a tratar de solucionar esta emergencia. Sí. Después vamos a averiguar por qué pasó, pero en este momento la tenemos que solucionar. ¿De qué manera? ¿A cuánto cayó la saturación, Eduardo? Cayó a menos de 90. Cuando cayó a menos de 90, que suenan las alarmas, ya ahí empezó la cosa. Empezó la cuestión de salvarla. Sí. Y allí es donde quieren intubarla, pero no pueden. ¿Sabes por qué no pueden intubarla? Porque tenía lo que se llama un enfisema, que es una hinchazón, producto de aire que tenían dentro,
que no se sabe por qué, o por lo menos por ahora no lo sabemos, y ese enfisema impedía dejar libre el conducto para que entrara el tubo. No se lo pudo intubar. Entonces trataron de hacerlo por medio de máscaras faciales. Tampoco se logró. Cuando se vio que esto era un problema ya que era insoluble desde el punto de vista de poderle dar aire, inmediatamente empezaron las maniobras de reanimación. Maniobras en las que no estuvieron solo los médicos, vinieron médicos de terapia intensiva, médicos cardiólogos, etcétera. Bueno, se intentó todo el proceso de reanimación durante todo el tiempo que está el protocolo vigente y sin embargo no pudieron sacar a Débora y Débora murió. Entonces, a raíz de eso, en ese momento, Chiche, la anestesista se preguntó, ¿qué pasó si yo hice todo bien? ¿Por qué murió Débora? Si yo hice todo fantásticamente bien y no hay razones para que se muera. Bueno, en esas elucubraciones, pensando puede ser esto, puede ser lo otro, se presentan 20 posibilidades que se analizan, etcétera. Pero lo cierto es que ninguna certeza se tenía. Cuando la familia decide hacer la denuncia, entonces allí que nos pareció fantástico, Chiche, nos pareció fantástico que la familia haga la denuncia. ¿Por qué? Porque era la manera de saber cuáles eran las causas de la muerte, que creo que es esencial, inclusive para la médica también era necesario saberlo, porque ella necesita que su nombre no quede expuesto a que por un error de ella la gente pueda pensar que se produjo la muerte. Cuando se hace la denuncia, nosotros de inmediato, en la misma comisaría, a todo esto te cuento que eran las 4 de la mañana, alrededor de esa hora, en la misma comisaría dejamos un escrito diciendo que nos presentábamos, diciendo acá estamos presentes, yo intervine, lo que necesite tiene mi domicilio, acá se lo brindo, y fundamentalmente queremos estar presente en la autopsia que se iba a hacer a las 7 de la mañana del día siguiente, o sea, había que proceder con mucha urgencia, y allí es donde el tribunal interveniente, creo que con gran criterio, suspendió la audiencia de las 7 de la mañana para que puedan los peritos poder ser nombrados, para que puedan las otras partes también traer peritos, y de hecho la pericia se hizo finalmente con 4 médicos forenses, se hizo con 2 médicos del anestesista, con 2 médicos que presentó la familia, con un médico que presentó el sanatorio, y se filmó en todas sus partes. Sí. Ahora te pregunto, Eduardo, esto es una garantía. Eduardo, Sí. Perdón que te interrumpa. Vos seguramente cuando me describís Sí, el momento en el que se produce el colapso y le baja la saturación de oxígeno, tu cliente dice, bueno, paremos el procedimiento, tratemos de salvar, pues está muriendo la paciente o está perdiendo respiración. Empieza, digamos, toda una serie de procedimientos. ¿Los médicos que hacen el procedimiento vienen de afuera o estaban ahí adentro? ¿O los tienen que convocar? Porque digo, hay una alarma de shock, me parece que hay una alarma, ¿no? De ese tipo de cosas, porque no están ahí los resucitadores, no hay. Bueno, digo, por eso quiero saber lo siguiente. Y vamos a suponer cuando termina el procedimiento de intentar salvarlo, porque tenía el esternón roto, o sea que le hicieron obviamente reanimación manual y ese tipo de cosas. Lo que quiero saber es lo siguiente, ella no te dijo a quién le echaba la culpa, el endoscopista no dijo nada. Digo, salvo que no me lo quieras contar, pero algo momento tiene que haber pasado ahí. Mirá, yo no te puedo contar referente a los otros médicos intervinientes porque sería una falta de ética. En este caso no estoy haciendo, como en otras oportunidades, un crítico externo. Acá tengo una intervención, entonces la ética me impide hablar de los demás. Pero también es cierto, Chiche, y en esto es la pura verdad, que después de esto, dada la necesidad de reponerse en forma de la parte psíquica, que estaban tan caídos todos, ella estaba en una situación de congoja, de tristeza, porque había entablado con Débora una relación afectiva en los momentos previos
al procedimiento, etcétera. Cuando yo llego, allí dijimos, bueno, vamos a esperar si la familia hace la denuncia, porque le queríamos dar el respeto a la decisión familiar que ellos... Eduardo, ¿vos a la anestesista la conocías de antes? ¿Te convocaron en el momento? ¿O vos sos abogado de la familia? No, yo no la conocía, nunca, no. Yo soy abogado de la Asociación de Anestesia y de la Mutual de Anestesiólogos. O sea que tenés experiencia. Intervengo en todos los asuntos. Sí, tengo experiencia, no la conocía ella, y el hecho de que no la conozca, Chiche, significa además que es cierto que no tuvo nunca ningún problema, porque si no lo hubiera conocido. Ahora bien, lo que te pregunto es lo siguiente. Ningún problema en toda su carrera. Pero esto lo debes saber, te lo debe haber contado, y si lo querés me lo contás. Digo, ¿empezaron a convocar a los resucitadores o estaban ahí? Porque ahí hay un tiempo importante, en el momento que colapsa el paciente, digamos, hasta que llegan con los equipos, pasa un tiempo. Supongo que ahí deben haberle hecho resucitación manual y ese tipo de cosas. Porque vos decís, intentan primero intubarla. Te cuento. La intubación es poner un respirador, que no le entra. Hasta ese momento de intubarla, esto es una tarea de la anestesióloga, tarea del anestesista, intubarla. Hasta ese momento, bueno, vos sabés que todos estos procedimientos se hacen exclusivamente con las dos personas que lo realizan, ¿no? Sí. El gastroenterólogo y el anestesista, nada más. No es que tengan que estar, porque esto prácticamente no sucede nunca que haya, no es ni siquiera un 5%, creo que debe ser un 0,01%. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se los llama es cuando realmente no se puede intubar, cuando se pasa que estas primeras veces tampoco se empiezan las maniobras de reanimación. Cuando se ve que hay que empezar las maniobras de reanimación, ahí se pega el grito y ya lo empiezan a hacer los médicos que están, y los otros llegan de inmediato porque el quirófano está prácticamente al lado. Hay médicos que están muy cercanos, o sea que estos son segundos que pasan hasta que llegan, van llegando los otros médicos. Y las maniobras de reanimación se hicieron, o sea, creo que no hay ningún elemento que permita dudar de la eficacia de esas maniobras, y entonces creo que hay que buscar la causa de la muerte no en el proceder de los médicos, sino en qué pasó dentro de Débora que provocó en ese momento esa imposibilidad de respirar, que después fue absolutamente imposible de revertir. A ver, vos lo que sugerís, de la autopsia va a surgir, Chiche. No, está bien, pero yo lo que digo, vos lo que sugerís es lo siguiente, que, digamos, el colapso no fue provocado, sino que tiene que ver con algo que... Pero digo, si no le hacían la endoscopía, no le hubiera pasado eso, ¿o sí? Y bueno, esto es lo que hay que determinar, Chiche. Sinceramente no lo sé, porque eso que le provocó, si estamos hablando como ha trascendido de las cosas que trascendieron, bueno, esto evidentemente hay que determinar si era anterior o si fue concomitante o causado por el procedimiento. Esto te voy a decir algo, cómo funciona la autopsia. La autopsia no te va a decir cuál fue la causa de la muerte, porque la autopsia va a determinar que la causa de la muerte fue un paro cardíaco, por ejemplo, pero lo que hay que determinar es qué fue lo que causó el paro, por qué se llega a eso, por qué la falta de oxígeno. Y eso, ¿dónde se determina? En un segundo paso. Una vez que esté la pericia, el día 16 te adelanto que van a dar unos nuevos resultados de los estudios complementarios que no se pudieron terminar ayer, se van a dar a conocer el día 16. Y después, seguramente, no me cabe duda de que así va a ser porque es lo que se hace en todos los casos, el juez va a ordenar la emisión de un informe médico por los médicos forenses y por los médicos de las partes, en lo cual las dos preguntas que van a tener vigencia van a ser, señores, viendo todo esto, viendo los elementos que hay, viendo la autopsia, la historia clínica, los partes, los informes complementarios, ¿cuál fue la causa de la muerte? Primera pregunta. Ahora, te pregunto Segunda pregunta, viendo la causa de la muerte, ¿quién es responsable de esto? ¿Hay algún responsable o esta causa se produjo sin que haya responsabilidad de nadie? Esto lo va a determinar el informe médico, Chiche. Ahora, y allí el juez adoptará las medidas del caso. Tu cliente, ¿sí?, que es una experimentada anestesista, ¿trabajó muchas veces con este endoscopista?
digamos, porque siempre trabaja como en equipo. Sí. Sí. ¿No te dijeron cuántas endoscopías hicieron? Sí, los trabajó dos? muchas veces con el endoscopista y tiene muy buen concepto de él. Sí. Me lo ha dicho. Pero no sabes cuántas veces hizo 100 intervenciones, 10, 20, 30, 40. No, no sé cuántas, pero muchas. Me dijo que hizo muchas. Desconozco cuántas, pero muchas. Dice que lo conoce desde hace tiempo y que jamás tuvo ningún problema, así que estaba absolutamente, te diría, Ahora, virgen en ese aspecto. desde el punto de vista jurídico, ¿no? No te voy a decir desde el punto de vista médico, porque vos no sos médico, pero desde el punto de vista jurídico, ¿puede pasar que el resultado es que nadie tuvo la culpa? ¿Puede haber una Bueno, muchas determinación veces que el juez diga suceden muertes. fue una fatalidad? Porque digo, nadie va a quedar conforme con esto. Bueno, sucede muchas veces. No, pero muchas veces sucede, Chiche. Sucede que la paciente o el paciente en una operación tiene reacciones absolutamente inesperadas, producto de cosas que tenía con anterioridad, etcétera, y se producen. No toda muerte en un quirófano deriva en una responsabilidad de algún médico, pero también esto lo van a determinar los propios médicos, que son los que van a evaluar la actuación de los especialistas. Te cuento algo más que me acabo de acordar. Cuando se le realiza el procedimiento, previamente se le hace un electrocardiograma. Y en este caso, cardiológicamente, Débora estaba perfecta para realizar el estudio. El electrocardiograma es una operación necesaria a veces, pero digo, enzimas no sabés si le hicieron. Porque dicen que para saber exactamente, chicos, no me pongan ese fondo, pongan el wiper, para saber exactamente si una persona está cursando un problema cardíaco, no alcanza el electrocardiograma, también las enzimas. Sí, pero te cuento algo más. Para este estudio, la mayor parte de los médicos dicen que ni siquiera es necesario un prequirúrgico, porque se trata de una simple sedación. Sabés que es casi un hipnótico. Hay una droga que se llama Propofol, que prácticamente hace las veces de un hipnótico. Nada más que eso. O sea que la parte, te diría, anestésica no existe ningún riesgo. Es un riesgo inexistente. Sí. Por esa razón me llamó la atención que a mí, que en un principio se hablara de algún problema anestésico. Por suerte la explicación y la rápida intervención de la médica diciendo: yo actué de esta manera, permitió discernirlo, pero la autopsia también está descartando cualquier tipo de problema anestesiológico en este aspecto, por lo cual ahora, cuando se conozcan oficialmente los resultados, podremos ya tener esa certeza que tiene la labor de una señora a la que yo respeto mucho, porque su trayectoria merece una definición puntual sobre su actuación. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Muy clarito, muy Gracias a vos, Chiche. muy preciso. Gracias, Un abrazo. Ariel.